Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sudor, Dietas y Cardio. El día de hoy nos encontramos con Víctor Olivares. Víctor es presidente de la Asociación Chilena de Kinesiólogos y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante relacionado con el deporte y la práctica de actividad física. ¿Qué pasa con los dolores? ¿Qué pasa con las molestias? ¿Cómo puedo identificar yo si el dolor es una lesión, si el dolor es un esguince o si el dolor puede transformarse en algo más que eso? Víctor, muchas gracias por participar en esta cápsula. Gracias, Daniel. Bien, quisiera tratar de traspasar algunos conceptos sencillos en relación a el entendimiento que tiene la respuesta del organismo frente a cargas físicas. La interpretación que tiene habitualmente la gente en relación a sus dolores difiere demasiado, y de hecho, como si ustedes entran a internet se van a dar cuenta de que la cantidad de información que hay actualmente en internet llega a confundir. Y salen recetas y salen cuestiones estándar que muchas veces, más que ayudarnos, nos entorpecen el proceso de curación o preparación. Es como hay mucho mito dando vuelta. El problema es ese, que en realidad cualquiera puede subir información a la red de cualquier característica. Yo puedo subir mi experiencia y me puede servir a mí y a algunas personas, pero sin duda que para poder aplicar algo estándar, ojalá se puedan basar en páginas que tengan algún respaldo científico o que sean asesorados por algún profesional que sepa más del tema. Perfecto. ¿Qué más nos podía hablar con respecto a esto de los dolores? Por ejemplo, el común de las personas sabemos que practican más deporte que antes y obviamente que ahora hay una tendencia en que la gente se lesiona un poco más, pero estas lesiones han aumentado progresivamente por la falta de conocimiento a responder y saber qué dolor es. Sí, mira, en relación a, efectivamente la gente pareciera ser, por lo menos en el ambiente en donde nosotros nos desarrollamos, pareciera haber más interés por desarrollar actividad física, sobre todo al aire libre, o la cantidad de gimnasios que en el fondo se han incrementado también. Hacen pensar de que obviamente la cantidad de lesiones puede haberse incrementado también. Hay una curva que se sabe que mientras más, una curva de distribución normal, como nosotros la aprendimos quizás los que somos profesores en la universidad, mientras más actividad física haces, más posibilidad tienes de tener lesiones, pero mientras menos actividad física haces, también tienes más posibilidad de tener lesiones frente, digamos, a un mismo tipo de trabajo. Lo normal sería tratar de equilibrar ciertas actividades en el rango medio, en donde los tejidos se adaptan de mejor manera, los músculos tienen una mejor resistencia, pero obviamente si eres de más alto rendimiento y no tienes los cuidados, tienes más riesgo. Y si, por ejemplo, pongo el ejemplo típico del futbolista de fin de semana que no hace nada durante la semana y que tiene una actividad intensa, está, digamos, desplazado a la izquierda de la curva y tiene más posibilidades de lesionarse. Por ejemplo, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos podrías entregar para evitar estas lesiones que comúnmente se producen en la práctica de actividad física para el normal de las personas? Mira, mecanismos de prevención es bien controversial. Si ustedes revisan, digamos, como hemos hablado respecto a situaciones para la prevención de lesiones, hay publicaciones de calidad que hablan que sí es factible prevenir lesiones. Por ejemplo, hay un mito que en realidad es muy debatible probablemente para muchos de los que están viendo el video, y es que la flexibilidad ayuda a prevenir lesiones, y en general no se ha demostrado científicamente que la flexibilidad, el ser más flexible, genere, digamos, una disminución de lesiones de cualquier tipo, tendinosas, musculares, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista parece que hay otros factores, por ejemplo el nivel de fuerza o el nivel de equilibrio que tenga la persona, que evitan la producción de lesiones, más por ejemplo de que hagamos un buen programa de flexibilización. Obviamente todos estos comentarios no son transversales ni para toda la gente, sino que son también, hay que analizar cada una de las características personales. Hay gente que se va a ver favorecida más de algunos aspectos específicos. Por ejemplo, hay muchos mitos con respecto al dolor, a la sensación de dolor y cómo poder evitarlo. Tú bien hablaste de algunas recomendaciones para poder, antes de la práctica deportiva, tener en consideración, como es la intensidad del ejercicio, incluso puede ser el tipo de vestimenta o indumentaria que se usa. Pero por ejemplo, hay mitos como, antes de hacer ejercicio hay que elongar. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, de hecho, fíjense ustedes que las competencias de alta gama, por ejemplo, a nivel de atletismo, los calentamientos, si bien es cierto, son bastante largos. El problema de la flexibilidad, por ejemplo, se ha descrito de que cuando se hacen trabajos de flexibilidad para trabajo explosivo, la explosividad disminuye y por lo tanto se evitan, digamos, trabajos de flexibilidad, particularmente antes del trabajo de potencia o de gran intensidad. Entonces, no hay un estándar respecto a que es necesario usarlo.
Sin embargo, si nosotros consideramos el ejercicio como para una población estándar, probablemente la flexibilidad tiene sus beneficios, y de hecho se ha descrito que no solamente ganas en rangos de movilidad, sino que también la flexibilidad se ha descrito que incluso ganas algunos parámetros en fuerza que tampoco se han estudiado demasiado, pero hay investigaciones que hablan que tiene también ese beneficio. Por lo tanto, si quisiéramos hacer un programa estándar, sería muy difícil de estandarizar un sistema de trabajo que sea beneficioso para todo el mundo. En ese sentido, lo que habría que priorizar, digamos, son los trabajos individuales, y de hecho, digamos, esa es la tarea nuestra, digamos, de tratar de hacer trabajos de alta calidad para poder hacer trabajos individuales, para sacar lo mejor de cada una de las personas sobre las cuales nosotros estamos trabajando. Si bien nosotros empezamos hablando en esta entrevista con cómo diferenciar los dolores. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber que el dolor que tengo es una lesión que va a necesitar un tratamiento, o saber si el dolor que tengo no es una lesión tan fuerte o tan dura como podríamos hablar? Mira, la gente en general, y me incluyo también, como todo ser humano, se aguanta muchas veces los dolores, y uno tiene un dolor y lo deja pasar. Se pasa mañana, se va a pasar. Bueno, esa es la tendencia general del ser humano, de tratar de seguir adelante, digamos, sin parar. Más todavía en ciertos deportes en donde muchas veces las lesiones se las esconden para seguir jugando. El tema es el siguiente: cuando el dolor es recurrente, es decir, aparece y se va, aparece y se va, no empeora con el paso del tiempo, uno pudiera tenerlo en observación. Sin embargo, si ustedes observan que este dolor, en la medida que se va desarrollando la actividad física, se hace más intenso, y a pesar de que se vaya después de un periodo de descanso, vuelve a recurrir, vuelve a repetirse, y cada vez es más intenso, o dura más, o ocupa un espacio más grande dentro de la zona, obviamente son indicadores que uno tuviera que tener en consideración para saber de que en realidad el dolor no es el mismo, sino que efectivamente la lesión se está agravando. Por ejemplo, el dolor en reposo es una de las condiciones que identifica que probablemente, no es seguro, pero probablemente nos encontramos frente a una inflamación real. El dolor en reposo indicaría que efectivamente la actividad física genera un deterioro tan importante que va más allá de la actividad física en sí, y que genera un deterioro de más largo plazo. Por lo tanto, ahí habría que tener en consideración. Si tenemos dolor nocturno, hay algunas que nosotros le llamamos banderas rojas, que son indicadores de gravedad, que es importante darle atención, y el dolor nocturno, la baja de peso y otras cosas que tienen que ver con enfermedades más graves, pero particularmente en relación a dolor, si el dolor es nocturno, es algo que hay que darle más interés. O sea, a medida que se prolongue por más tiempo el dolor, la mayor preocupación debería ser el interés del paciente o la persona que padece el dolor asistir a un especialista. Exacto, tiene que ser evaluado, tiene que ser tratado por un especialista que sepa del tema. Muchas veces dentro del mercado hay muchas alternativas terapéuticas en ese sentido, y eso también confunde mucho al paciente, porque de repente vas a diferentes lugares y te dicen y te lo explican de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de las lesiones por sobrecarga, que es muy frecuente entre la gente que hace deporte, que son las tendinopatías, que es una patología que es transversal a todas las edades, todos los deportes, todas las condiciones, todos los géneros, todos en algún momento tienen una tendinopatía. El problema es que el tendón está diseñado, por ejemplo, como estructura para generar resistencia a la carga. Un tendón puede resistir sin manifestarse nada, a pesar de tener un deterioro tremendo. O sea, usted hace una ecografía, voy a poner un ejemplo, el tendón de Aquiles derecho-izquierdo, el paciente va por un dolor en el tendón de Aquiles derecho, le hacen la ecografía y efectivamente tiene algún problema, le hacen en el izquierdo y el izquierdo está peor y no le duele. Entonces, ojo con eso, porque las interpretaciones no solamente son imagenológicas, sino que también son clínicas. Nosotros tenemos que empezar a interpretar de qué manera, tratar de ser lo más objetivo posible dentro de lo subjetivo que puede ser el ser humano, pero tratar de ser objetivo respecto a la interpretación de la historia del paciente, cómo se produjo el problema, la condición del tejido respecto a la imagen, y de acuerdo a eso hacer una programación más sana para que vuelva a la función normal. Víctor, ¿cuáles serían, como modo de terminar nuestro espacio, las recomendaciones que tú le entregarías a esta persona si comienza a sentir dolor y no se va a tratar inmediatamente? ¿Qué debería hacer según tú? A ver, esto es lo primero, en cuanto tenga algunas molestias, sin exagerar la nota, pero creo que es importante que la persona tenga contacto con quien está trabajando, el profesor o el instructor o el kinesiólogo en el cual esté trabajando, se le dé la información en el momento preciso en donde aparece, y si vuelve a recurrir el dolor y si vuelve a reaparecer, es importante tener ese feedback con quien está diseñando el programa o quien está haciendo la supervisión, para que sea un programa seguro.
Si el asunto vuelve a repetirse, obviamente hay que tomar atención y probablemente modificar o la técnica, o los pesos, o la frecuencia, o el volumen, o algo de la rutina que está generando el problema, porque sin duda eso es muy probable que lleve a una sobrecarga y una lesión posterior. Perfecto. Primero que todo, damos gracias a Víctor Olivares por compartir su valioso tiempo y darnos esta tremenda información para todos ustedes con respecto al dolor, dolores y qué debemos hacer cuando practicamos actividad física. De antemano, gracias Víctor por tu tiempo y espero poder estar nuevamente contigo en otra cápsula. No, encantado Daniel, gracias por la invitación. Hasta pronto.